siempre con Fernando Francia. A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Son las 5 en punto de la tarde aquí en San José. Hoy es viernes 7 de noviembre del 2025. Eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas, pero también de la actualidad internacional. Transmitimos desde Costa Rica para todo el mundo por la 89.1 FM de cadena radial costarricense, con repetición a las 10 de la noche, y también en streaming nos puedes ver en Facebook Live y en YouTube ahora a las 5 siempre. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Colombia, y en controles el talento técnico de David Guerrero, haciendo posible esta transmisión. Como siempre, tenemos noticias del mundo financiero, de la economía global, de la geopolítica, y hoy vamos a dar vuelta al programa. Tenemos la conversación con Andrés Mogro de Fundación Avina, que con todo lo que está pasando en la conferencia de las partes de la Convención de Cambio Climático, la COP30 en Belém do Pará, en Brasil, y bueno, ya lo tenemos en línea, así que vamos directamente con este tema, que es la Cumbre Climática de Naciones Unidas, que se desarrolla justamente en Brasil y marca un punto de inflexión para América Latina, porque por primera vez la COP se realiza en la Amazonía, y con ello crece la presión sobre los países tropicales para traducir promesas en resultados, pero obviamente también a los países más industrializados, que tienen una responsabilidad grande en todo lo relacionado con el cambio climático. Y para esto y muchos otros temas vamos a hablar con Andrés Mogro, que forma parte del Programa Regional de Clima y el Programa Regional de Agua de Fundación Avina. Es licenciado en Negocios y también Intercambios Internacionales por la Universidad Católica de Ecuador, con una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad Andina Simón Bolívar y una especialización en Liderazgo y Gobernanza de Organizaciones No Gubernamentales por la Universidad Estatal de Nueva York. Fue director nacional de adaptación al cambio climático en Ecuador y hoy impulsa la acción climática desde una visión regional en Fundación Avina. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Qué gusto que tengas este ratito con nosotros. Hola, buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes con todos los que nos acompañan. Fundación Avina tiene un importante despliegue informativo, pero también de incidencia en la COP30. Son uno de estos temas transversales al mundo entero, ¿no? ¿Qué es lo que, para la gente que sepa menos de la COP30, qué es lo que está en el centro del debate en esta cumbre que empezó ayer y hoy como cumbre, digamos, de Naciones Unidas, pero que va a seguir unos cuantos días más con toda una serie de actividades alrededor del cambio climático, ¿no? Sí, gracias, Fernando. Para todos los que nos escuchan, la COP es la reunión anual que existe de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, de la que todos los países en el mundo son signatarios. Entonces, todos los países asumen compromisos que tienen que cumplir, y la COP se construye como un espacio en el que se da seguimiento a estos compromisos cada año. Sin embargo, sí hay una crítica con respecto al espacio, porque estamos llegando ya a los 30 años, a la 30ª reunión de la convención, que significa que en 30 años no hemos podido cumplir con el objetivo que nos planteamos en 1994, ¿no? Que es detener al cambio climático. Y de hecho, cada año el cambio climático empeora y los efectos se sienten de manera más urgente en los países en desarrollo en especial, pero en nuestra región cada vez más. Y este año la COP30 trae una agenda que vincula a los temas de biodiversidad, a los temas de Amazonía, como mencionabas tú también, a los temas de participación de voces no gubernamentales, de sociedad civil, de pueblos y comunidades indígenas, de jóvenes, además de una agenda que es también, como parte de crítica al proceso,
y por la naturaleza de las conversaciones de Naciones Unidas, monopolizada por los gobiernos, ¿no? Entonces es muy difícil para los actores no gubernamentales influenciar sobre las conversaciones que llevan a cabo los gobiernos en estos espacios, ¿no? Entonces también lo que se está buscando es presionar a los gobiernos para que los compromisos que se van presentando en el contexto de la COP sean cada vez más ambiciosos, estando conscientes de que esta es la primera COP, como tú decías, que se celebra en América Latina después del Acuerdo de París, y también es la primera COP que celebramos a nivel mundial después de que el umbral de los 1.5 grados, que se ha hablado siempre como el objetivo del aumento de temperatura que no deberíamos sobrepasar, ya se ha sobrepasado. Entonces es una COP que llega en un momento crítico y una oportunidad también de influencia para la región sobre el mundo. Ahora, se viene hablando, está la COP30, quiere decir que son 30 años, ¿no?, de estar realizando estas conferencias de las partes. Y quizás la que más recuerden, sobre todo los costarricenses, además por cómo fue dirigida la COP20, creo que fue la de París en 2015, que fue dirigida por Cristiane Figueres, y pues que tuvo como algún tipo de renombre especial o algún tipo de recordación especial por algunos acuerdos que se tomaron allí. ¿Qué pasa entre la COP20 de París 2015 y la COP30 en Belém do Pará 2025? Sí, la COP de París es la 21. Es la COP en la que se diseña el Acuerdo de París. El Acuerdo de París llega como un instrumento legal que busca apretar un poco más del acelerador sobre la acción climática a nivel global. Antes del Acuerdo de París, los países teníamos compromisos, pero en algunos casos los compromisos no eran ni cuantificables ni obligatorios. Entonces, las conversaciones antes y pre-París habían sido mucho sobre el cumplimiento de los compromisos, pero sin un esquema legal que respaldara ese cumplimiento a través de medidas obligatorias o punitivas, digamos. Y el Acuerdo de París, que es el producto de un proceso de negociaciones largo, que de hecho comienza en la COP17 en Durban, lo que hace es establecer compromisos para todos los países para diseñar y presentar políticas climáticas que ahora estamos obligados de implementar de manera reiterativa hasta que lleguemos a algún punto en el que, digamos, el cambio climático ha sido parado. Y esas políticas climáticas son las que se conocen como las NDC. Entonces, varias de las personas que ahora trabajan en la esfera climática conocerán a las NDCs como estas políticas que son transversales, que tienen que incluir acciones en absolutamente todos los sectores, sea agricultura, salud, energía, ambiente, con participación de todos los niveles de gobierno. Estas son políticas integrales que yo diría las NDC son de hecho ahora casi que los planes de desarrollo de los países, porque no pueden hablar de cambio climático sin hablar de todos los sectores de la economía. Y el Acuerdo de París es el momento en el que se obliga a los países a diseñar esas NDCs, a presentarlas, a reportarlas, a generar todo un esquema de transparencia. Ahora los países están presentando su segunda ronda de NDCs, pero es porque el Acuerdo de París lo obliga, digamos, que los países ahora están presentando estas políticas climáticas con compromisos de mitigación de gases de efecto invernadero. Ahora, ¿participan todos los países en estos acuerdos o hay quienes no y eso lo pone un poquito por lo menos en cierta problemática? Esa es una buena pregunta. El esquema climático global solo funciona si es que se tienen tres componentes, que son que los acuerdos sean ambiciosos, que sean universales, es decir, que participen todos, y que sean obligatorios, que sean legalmente vinculantes. En la historia de la convención hemos tenido a veces la maldición, digamos, de solo tener dos de esos tres. O son ambiciosos y universales, pero no son obligatorios, entonces nos estamos peleando por el cumplimiento. O son ambiciosos y obligatorios, pero no son universales, o son universales y ambiciosos, pero no son legalmente vinculantes.
Y en el caso del Acuerdo de París, el Acuerdo de París, la crítica que tiene, y las DNCs, la crítica que tienen, es que es un acuerdo universal porque en teoría cuando se adoptó participaban todos los países. Y es vinculante porque a diferencia de la Convención y de todo lo que existía antes de París, hay un mecanismo de exigir, de cumplimiento y medidas punitivas, pero tiene una crítica sobre la ambición. Porque lo único que hace el acuerdo, que yo lo mencionaba hace un momento, es exigir a todos los países que definan sus propias políticas climáticas, pero no dice mucho sobre qué deberían decir estas políticas. Entonces, varios de los países lo que hacen es poner cosas que o ya han hecho o que representan un mínimo esfuerzo con respecto a lo que deberían hacer. Y entonces cumplir las NDCs es muy fácil. Pero para responder a tu pregunta, Estados Unidos específicamente, que es el mayor emisor histórico de gases de efecto invernadero, es la gran pregunta que tenemos ahí, ¿no? Porque incluso con el primer periodo de presidencia de Donald Trump, que asume justo después del Acuerdo de París en 2016, yo me acuerdo que en la COP22 todos los negociadores de Estados Unidos estaban corriendo en círculos porque no sabían qué iba a pasar, y ahora efectivamente en su segunda ronda de presidencia Donald Trump ratifica la salida de Estados Unidos del esquema climático, lo que significa también un incentivo para varios países, principalmente aquellos que son sus opositores o sus principales competidores económicos, a salirse también. Es un incentivo de, si es que ellos no lo van a hacer y van a manejar la economía como quieren, ¿por qué yo sí debería buscar restringir la mía y potencialmente empeorar mis posibilidades para competir económicamente con Estados Unidos, ¿no? Entonces, la salida de Estados Unidos efectivamente afecta mucho la participación principalmente de países desarrollados, de la Unión Europea, de China también, pero efectivamente lo que hace también su salida es tener un impacto súper grande sobre el financiamiento climático y la cooperación internacional para la acción climática. Eso ha sido una de las crisis que pues, se está enfrentando ahora a nivel de participación de Estados Unidos y por lo tanto de todo lo que arrastra la no participación de Estados Unidos. Ahora, se ha hablado mucho también, y creo que en esta COP, en esta reunión, en esta cumbre, como le llaman, en Belém do Pará, en Brasil, como que alguna gente ha planteado dejar un poco atrás la lógica de donaciones para pasar a una lógica más de inversiones. Tiene esto que ver con, por ejemplo, lo que en economía se habla de las externalidades, ¿no? Es decir, que muchas veces, y vos lo manejarás mejor que yo, muchas veces los negocios, muchas veces la economía no integra algunos aspectos que forman parte del negocio, pero que están afectando a terceros y no a las partes en una negociación. ¿Está relacionado todo esto? Empecemos con la lógica de donaciones a la lógica de inversión. Sí, esa es una buena pregunta. A ver, la razón por la que existen las donaciones y yo diría el origen de la conversación sobre financiamiento climático yace en los compromisos de la Convención. Cuando la Convención se negoció en 1994, y este también, digamos, es un fundamento de todas las convenciones de desarrollo sostenible, incluyendo la de biodiversidad, la de lucha contra la desertificación, hay un reconocimiento de que los países somos responsables por lo que le está pasando lo que le está pasando al planeta, pero tenemos diferente grado de responsabilidad. Y ese diferente grado de responsabilidad hace que nuestra acción para reparar ese daño también tenga que ser diferenciada. Y fue por eso que las 3 convenciones ambientales que se diseñaron en Río en el 92 hablan de responsabilidades históricas y generan un compromiso para los países desarrollados de financiar la acción climática y gran parte de la acción en reparación ambiental. Porque la explotación de recursos que ellos tuvieron en la época preindustrial y en la época industrial más bien, que fue una explotación
completamente soberana sobre el uso de sus recursos naturales, pero que también nos ha llevado al estado del planeta en el que estamos. Y ahí doy yo un ejemplo, ¿no? Las emisiones de gases de efecto invernadero, las de CO2, que representan el 75% de las emisiones a nivel global, tienen una vida útil en la atmósfera de 1000 años. Eso significa que una tonelada que se emite hoy se queda flotando en la atmósfera 1000 años antes de disolverse. Entonces, el cambio climático que estamos sintiendo ahora no lo sentimos por las emisiones de ayer, lo sentimos por todas las emisiones que ha generado el humano en la historia. Y cuando vemos las emisiones históricas acumuladas, los países desarrollados tienen el 70% de esas emisiones, pero también concentran el 70% de la riqueza global. Entonces, las donaciones no vienen porque un país es buena gente y quiere hacerle un favor que debería agradecerse, sino es porque son responsables del 70% de las emisiones históricas y tienen solo el 30% de la población. Entonces, hay un tema ahí que viene de los compromisos internacionales. Sin embargo, en los últimos años sí ha habido una tendencia muy fuerte hacia inclinarse por conversar más de inversiones y de lo que en el mundo climático se conocen como proyectos bancables, que son proyectos con la capacidad de asumir un préstamo y pagar un préstamo con intereses, que es básicamente un negocio. O sea, para un prestamista que presta plata y recibe intereses, eso es solo un negocio. Entonces, el problema ahí es que no todas las acciones que reparan el cambio climático están en esa capacidad. Hay muchos proyectos que sí pueden tener una capacidad de pagar intereses, especialmente los proyectos de mitigación, porque son proyectos en energía solar, en transporte sostenible, en diferente inversión e investigación y desarrollo de tecnologías. Pero los proyectos de adaptación al cambio climático, que son los proyectos que buscan reparar los impactos negativos del cambio climático, como sequías extremas, inundaciones, pérdida de biodiversidad, no son proyectos que pueden generar una renta para pagar una inversión. Entonces, ahí lo que ha sucedido en la práctica es que la mayor parte del financiamiento climático en los últimos años, más del 90%, ha ido a mitigación, cuando las necesidades de los países en desarrollo están en adaptación. Entonces, en muchos casos lo que eso implica es que la acción de los países se vea supeditada al financiamiento que puedan encontrar y que los países no puedan atender sus necesidades más urgentes, ¿no? Entonces, la conversación sobre inversiones y sobre donaciones es difícil, pero es un argumento que traen los países desarrollados un poco con razón cuando se ve que las necesidades globales para resolver el problema climático sobrepasan por muchas veces lo que un arca pública pudiera resolver con donaciones solamente. Entonces también hay que movilizar recursos de otras fuentes y de que todos los actores financieros se sumen a esta que es una crisis y una emergencia global, pero no que dependamos solamente de inversiones y de que los países que necesitan plata se vuelvan atractivos para la inversión y si no, pues es culpa de ellos no recibir esa plata. Y justamente con eso llegamos a uno de los temas que plantea Fundación Avina, que dice que se busca que la adopción de decisiones sobre el financiamiento de soluciones de adaptación lideradas por las poblaciones locales y las comunidades más vulnerables puedan y que puedan estar participando en esa mesa, de participar justamente de esquemas de financiamiento climático tradicional, pero que se tomen esas decisiones en esta COP. ¿Crees que vaya por ahí, que ya con estos 2 días, o todavía está lejos de eso que dice Fundación Avina que espera que suceda? Sí, a ver, la COP todavía tiene un par de semanas más hacia adelante, ¿no? Y normalmente las decisiones más críticas se toman en tiempo extra, ¿no? Las COPs tienen que terminar el viernes. Esta va a ser mi COP 14. Jamás he estado en una COP que termine el viernes. Siempre terminan sábado o domingo al mediodía. Yo creo que esa es una reflexión que está comenzando a nacer en el mundo de financiamiento. Creo que en la intención de todas las personas que trabajamos en cambio climático y tal vez históricamente de los científicos de tener claridad sobre
¿Cómo tenemos que actuar sobre el cambio climático? ¿Qué implica hacer una acción climática? ¿Cómo medimos ese impacto? Hemos llegado a un nivel de detalle tal que cuando alguien quiere hacer una acción climática, pedimos tanto nivel de información y estudios antes e indicadores después, que en realidad toda esta, entre comillas, claridad se vuelve en un obstáculo para la acción climática. Entonces, lo que nosotros hemos dicho en los últimos años es que el nivel de certidumbre científica al que hemos llegado con las publicaciones internacionales del IPCC, por ejemplo, los reportes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, nos dicen claramente en qué región de América Latina ciertos impactos se van a ver y qué tipo de acciones tenemos que implementar. Y eso significa que si es que tenemos un actor en esa región que quiere implementar ese tipo de acciones, deberíamos casi que no pedir ninguna información justificativa sobre que esa sea una acción sobre cambio climático y solo apoyar ese tipo de acciones porque sabemos que es el tipo de cosas que se tienen que hacer. Pero también, históricamente, lo que ha pasado en los últimos años es que ahora postular o armar un proyecto climático es mucho más difícil que hace 10 años. Que ahora tenemos que tener mucha más información con estudios históricos, con escenarios, con proyecciones, con diferentes cosas para justificar que esa es una acción de clima y no de desarrollo sostenible. Pero esa línea que pintamos en algún momento en el suelo, de decir hay que distinguir entre desarrollo sostenible y clima, ya no es útil. Porque el desarrollo sostenible es clima y el clima es desarrollo sostenible. Entonces, lo que nosotros estamos posicionando, como tú decías, es que las acciones lideradas localmente por actores que conocen la realidad del territorio y que saben los impactos que se están sintiendo sobre el cambio climático son exactamente el tipo de cosas que tenemos que apoyar. Y tenemos que apoyarlas con menos peros, con menos requerimientos de estudios históricos, de riesgo climático, de escenarios. Es una reflexión que está resonando mucho en la filantropía especialmente, pero varios fondos multilaterales también se están dando cuenta de que trabajar solo a través de los gobiernos nacionales genera trabas para la acción local, y la acción local es lo que necesitamos para luchar contra el cambio climático. Andrés Mogro de Fundación Avina, para terminar, sabemos que podríamos estar hablando muchas horas seguidas sobre este tema, y vos con esta experiencia de 14 reuniones de este tipo. Además de la cumbre como tal, hay todo un montón de actividades adicionales, sobre todo que involucran a organizaciones de la sociedad civil que tratan como de estar en este intento de influir a las delegaciones oficiales, pero también de ir haciendo lo suyo paralelo. Para terminar y no ocuparte muchísimo más tiempo, Andrés, corto si querés, ¿cuál es el rol de las organizaciones de sociedad civil como Fundación Avina, por ejemplo, en estas reuniones y además hoy que es en América Latina este encuentro, esta COP? Yo diría que hay 3 roles principales de sociedad civil en estos espacios. El uno es un rol de veeduría con los gobiernos con respecto a los acuerdos que están llegando, porque evidentemente que los gobiernos se distancien de sus poblaciones y viajen miles de kilómetros para tener una reunión en la que sus propias poblaciones no pueden saber qué es lo que se está diciendo, e incluso sociedad civil no puede entrar a las salas de negociación, aísla mucho esta responsabilidad que tienen que tener los delegados para con sus propios países. Entonces yo creo que sociedad civil tiene que tener un rol de veeduría ahí muy claro, en ver qué es lo que está sucediendo, en levantar alertas, en hacer reuniones, en influir sobre esos resultados. Creo que un segundo rol importante que tienen las organizaciones de sociedad civil es conectarse entre ellas, ¿no? Porque muchas organizaciones no nos vemos a lo largo del año, no conversamos entre nosotras, y esta es una oportunidad para tener una voz latinoamericana en este espacio. Pero todos queremos eso y no sabemos qué es lo que dice la voz latinoamericana. Entonces, lo que nosotros hemos dicho desde Avina es que la COP no comenzó ayer, la COP 30 ha sucedido todo el año, porque todo el año, por excusa de la COP 30, las organizaciones de sociedad civil han estado hablando. Y ahora tenemos mensajes muy claros que se están presentando a los negociadores y a la presidencia de la COP, ¿no? Y un tercer rol ahí importante creo que es evidenciar que las acciones climáticas no están solo en las manos de los gobiernos. No es que si es que los gobiernos no actúan, la conferencia es un fracaso, que es lo que se escucha todos los años.
¿no? Las acciones climáticas están en el territorio, están en los aliados, están en los agricultores familiares, están en las organizaciones indígenas, y eso es algo que estas conferencias que son monopolizadas por los gobiernos tienden a olvidar. Entonces, evidenciar que esa acción climática no está solo en las manos de los gobiernos, también influye positivamente sobre estos espacios. Entonces, creo que la oportunidad que tienen las organizaciones de sociedad civil ahora para hacer uso de estos tres mensajes clave es crucial y es algo que no se tiene que desperdiciar. Perfecto, muchas gracias Andrés por estas palabras, por acercar un poquito la COP30 a nuestros oyentes, a nuestros amigos que nos escuchan y por todos estos conceptos que nos has compartido. Gracias Fernando por la invitación. Era Andrés Mogro, que forma parte del programa regional de clima y del programa regional de agua de Fundación Avina, además con vasta preparación y experiencia en temas de negocios, intercambios internacionales y adaptación al cambio climático desde Ecuador. Bien, vamos a hacer una breve pausita entonces para organizar la información y seguimos con la segunda parte del programa con mucha información de economía y finanzas y también actualidad internacional. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Cuando vos estás bien, todo a tu alrededor mejora. Tu familia, tus amigos, tus planes, tu tranquilidad. Eso es tener una vida bien invertida. Comenzá a invertir en Transcomer.com. Expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Transcomer, una vida bien invertida. Continuamos escuchando a las 5 siempre con Fernando Francia. Bueno, ustedes pueden seguir las informaciones desde la COP30 con gente que pues produce materiales informativos desde allí en avina.net, desde el punto de vista de nuestro invitado de hoy, que pues nos acercó un poquito a estas conversaciones que se están teniendo en Belém do Pará, en Brasil. Y justamente una de las informaciones que tenemos tiene que ver con Brasil, pero más adelante, porque vamos al panorama financiero y geopolítico global. Los demócratas en Estados Unidos, en el Senado, ofrecieron un acuerdo para poner fin al cierre del gobierno, que ya va por el día 37, habíamos quedado, proponiendo una extensión de 1 año de los subsidios de salud del Obamacare, dicen los demócratas, y la creación de un comité bipartidista para discutir reformas al sistema. La medida busca destrabar el shutdown, el cierre del gobierno, que ya supera 1 mes y afecta vuelos y ayudas alimentarias, datos del gobierno y tantas otras situaciones en el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, los republicanos hoy ya rechazaron esa propuesta, calificándola de inaceptable. El senador Lindsey Graham dijo que continuar financiando con fondos públicos a las aseguradoras no puede ser el precio para reabrir el gobierno. Así que sigue esa traba, esa crisis en Estados Unidos, ya el shutdown más largo de la historia de ese país y los últimos 2 más largos bajo presidencia de Donald Trump, presidente que además reconoció por primera vez que los aranceles impuestos a las importaciones elevan los precios que pagan los estadounidenses. Aunque defendió su política, admitió que los consumidores pagan algo por ellos. La Corte Suprema debate la legalidad de esas tarifas, mientras el mandatario advierte que si pierde el caso, buscará un plan B para mantener su estrategia comercial. Bueno, y todavía no lo ha descrito del todo, pues ha dicho sus líneas generales apenas. Por otro lado, un juez federal ordenó al gobierno de Trump pagar de inmediato los beneficios completos del programa SNAP, el programa de asistencia nutricional suplementario, conocido como cupones de alimentos en Estados Unidos, que asisten a 42 millones de estadounidenses.
42 millones con los cupones de alimentos en Estados Unidos. La Casa Blanca pretendía financiar solo una parte durante el cierre del gobierno. El juez Jack McConnell advirtió que millones podrían pasar hambre si no se libera el total de los fondos. Vamos a ver en qué para eso. Y mientras tanto en Europa, la matriz de la sueca IKEA, que algunos llaman IKEA como si fuera en inglés, pero es IKEA en sueco sería, pero españolizado sería IKEA, informó una caída del 26% en sus ganancias anuales, hasta 1.700 millones de euros, afectada por el aumento de costos derivados de los aranceles estadounidenses y mayores precios logísticos. Las ventas totales bajaron a 26.300 millones de euros, con reducción de precios globales, pero aumentos en algunos productos importados hacia Estados Unidos. Así que ahí está también repercusiones de los aranceles. En Asia, las exportaciones chinas cayeron un 1,1% en octubre, su peor resultado desde febrero, tras meses de adelantar pedidos para evitar nuevos aranceles de Estados Unidos. La pérdida de demanda estadounidense, más de 400.000 millones de dólares al año, recortó alrededor de 0,3% del Producto Interno Bruto chino, 0,3% del Producto Interno Bruto chino, según estimaciones. Beijing busca compensar la caída con mayores ventas a Europa y al sudeste asiático. Recuerda lo que hablábamos en los últimos programas, bueno, ayer y el viernes anterior, con respecto a qué es lo que está haciendo China en la actualidad del comercio internacional. En la India, la inflación de precios al consumidor, CPI por sus siglas en inglés, inflación de precios al consumidor, cayó 0,48% en octubre, su nivel más bajo en más de una década. Según una encuesta de Reuters, la baja corresponde a la caída de los precios de alimentos y el recorte del impuesto sobre bienes y servicios. El Banco Central de la India podría volver a reducir tasas de interés para sostener el crecimiento cercano al 8%. Así que ahí lo tiene. En Corea del Sur, este país planea construir su primer submarino nuclear con combustible enriquecido proveniente de Estados Unidos, confirmó la presidencia en Seúl. El presidente, Lee Jae-myung, habría obtenido el visto bueno de Donald Trump durante su reciente cumbre, hecha esa cumbre en Corea del Sur. El proyecto desafía el actual acuerdo nuclear bilateral que prohíbe a Corea del Sur enriquecer uranio con fines militares. Bueno, ahí habrá un debate entonces, a ver qué va a pasar, vamos a darle seguimiento. Y en Turquía, aunque es Europa con límite entre Asia y Medio Oriente, pero bueno, Turquía es Europa, la Fiscalía de Estambul emitió órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y unas 40 personas, Netanyahu y 40 personas, por presuntos crímenes de guerra y genocidio en la Franja de Gaza. Es decir, Turquía ahora emite esta orden de arresto contra Benjamin Netanyahu y pues lo acusa de crímenes de guerra y genocidio en la Franja de Gaza, donde la ofensiva israelí ha dejado más de 68.000 muertos, según fuentes locales. Y bueno, ya que estábamos... pasamos a África, porque en Tanzania más de 100 personas fueron acusadas de traición por su presunta participación en protestas tras las elecciones del 29 de octubre. En esas elecciones la presidenta Samia Suluhu Hassan obtuvo el 97% de los votos por conteo oficial, pero la oposición, que fue excluida de la contienda, denunció como fraude. Organismos de derechos humanos reportan cientos de muertos y condenan el apagón de Internet que impidió verificar los resultados. Esta es una información que hemos estado dando
prácticamente igual en las últimas semanas, obviamente desde el 29 de octubre, porque pues se ve que se sigue repitiendo esta situación en Tanzania cuando ya la presidenta pues ha sido declarada ganadora con un 97%, que es algo mínimamente difícil de ver, por lo menos en el mundo. Y en América Latina, en Brasil, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva autorizó la construcción de la carretera 319 de 850 kilómetros que unirá Manaus con Portobello, atravesando el corazón de la Amazonia. Ambientalistas e indígenas advierten que el proyecto podría provocar una deforestación masiva y facilitar actividades mineras ilegales. La polémica vuelve porque esta carretera se hizo justamente a inicios o cuando estaba ya preparándose todo lo de la COP30 que está celebrándose en Belém do Pará, y pues lo consideran al menos una contradicción. Y en México, la Alianza de Tranviarios, es decir, de los tranvías, la Alianza de los Tranviarios inició un paro escalonado en el servicio de transporte eléctrico de la Ciudad de México. Esto en protesta por incumplimientos al convenio colectivo, y los trabajadores denuncian falta de respuesta a sus reclamos salariales y de condiciones laborales en México. Y en Argentina, la producción industrial cayó 0,1% en septiembre respecto a agosto y 0,7% en la interanual, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina. El índice de producción industrial, el IPI, acumula una baja del 3,6% en 4 meses, afectado por la inestabilidad financiera y el retroceso del sector textil, fundamentalmente. Así que en Argentina estamos viendo noticias un poco subibajas, pero aquí dicen que retrocede entonces la producción industrial. Y en Colombia, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, advirtió que el espacio fiscal limitado amenaza la sostenibilidad de la transformación productiva. Aunque la OCDE destacó los avances del país con la Política Nacional de Reindustrialización 2024-2034, alertó que el endeudamiento elevado podría frenar proyectos clave de innovación y sostenibilidad. En Colombia este debate. Y en Perú, con esta crisis política fuerte que se está viviendo, el Banco Central de Reserva del Perú intervino en el mercado cambiario por primera vez desde 2020, comprando $27 millones ante la fortaleza del sol peruano. La medida busca contener la apreciación de la moneda local, que alcanzó su nivel más alto en 5 años. Según analistas, esta compra marca un cambio de tendencia en la política cambiaria del país, tradicionalmente enfocada en frenar la depreciación del sol. Bueno, ustedes saben ya, porque lo hemos hablado un par de veces acá, que la política económica en Perú mantiene una continuidad más allá de los cambios de gobierno. 10 presidentes en 10 años y un solo presidente del Banco Central en 20 años. Vaya diferencia. Bien, algunas otras notas que queremos compartir con un poco más de profundidad. Los bonos latinoamericanos, entre el riesgo y la oportunidad, vendrían a estar la inversión en países, en los bonos nacionales. A medida que los mercados globales ajustan sus expectativas de tasas y riesgo, los inversionistas internacionales vuelven a mirar hacia América Latina. Por ejemplo, Colombia, República Dominicana y Costa Rica, 3 economías con fundamentos distintos, pero desafíos similares. Estos 3 países ofrecen hoy rendimientos que superan con creces los de los países desarrollados. La pregunta es si esas ganancias compensan los riesgos. En Colombia, los bonos a 10 años rinden cerca del 11% anual, uno de los más altos de la región. Ese atractivo se equilibra con un perfil fiscal frágil.
La deuda equivale al 61% del Producto Interno Bruto y persisten el déficit estructural y la volatilidad del peso colombiano. El país mantiene calificación BB con perspectiva negativa, reflejo de riesgo elevado. Aún así, la liquidez del mercado local y su base institucional sólida siguen atrayendo a quienes aceptan mayor volatilidad a cambio de altos retornos. Eso en Colombia y República Dominicana se ha consolidado como destino clave para la renta fija caribeña, con notas BB también de Standard & Poor's y BA3 de Moody's. Combina crecimiento superior al 4% anual con disciplina fiscal. Sus bonos, los de República Dominicana, aún sin grado de inversión, ofrecen rendimientos competitivos y riesgo manejable. En los últimos años ha diversificado emisiones externas, ganando liquidez y profundidad en el mercado. Y en Costa Rica los bonos a 10 años rinden alrededor de 6,5%, con menos riesgo. Su calificación BB-, con perspectiva positiva, refleja avances en consolidación fiscal y cumplimiento de metas con el FMI, aunque persisten presiones por déficit y por deuda. La estabilidad política e institucional del país sigue siendo su principal garantía ante la volatilidad regional en Costa Rica. En conjunto, los tres mercados resumen el dilema del inversor latinoamericano: rentabilidades versus riesgo. Colombia ofrece rendimiento alto, República Dominicana equilibrio entre crecimiento y riesgo, y Costa Rica la estabilidad más segura de esos tres países. El momento regional es propicio, la inflación se modera, los bancos centrales han iniciado ciclos de recorte y el apetito por deuda emergente vuelve a crecer. Pero en un entorno de incertidumbre global, conviene recordar que en América Latina los bonos pagan bien por una razón: la rentabilidad siempre es el precio del riesgo. Así que bueno, si tienen apetito de riesgo, ahí está, invertir, además de en Costa Rica, en bonos de otros países. Bien, hace unos días veíamos cómo en Argentina están buscando nuevos horizontes financieros. Ahora Buenos Aires impulsa la adopción responsable de criptomonedas junto a Binance. La ciudad de Buenos Aires y la plataforma Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, anunciaron una alianza para promover el uso responsable y también seguro de los activos digitales. El acuerdo incluye programas educativos, campañas de sensibilización y beneficios exclusivos para usuarios y comercios locales, con el objetivo de que más ciudadanos experimenten las criptomonedas como una herramienta de empoderamiento. Esto según el comunicado conjunto. El plan busca aprovechar el creciente interés argentino por las criptomonedas, especialmente los stablecoins, monedas digitales vinculadas al dólar y que no volatilizan tanto como otras monedas digitales, otras criptomonedas. Estos stablecoins son utilizados muchas veces como refugio frente a la alta inflación, una de las más elevadas del planeta, la de Argentina. El anuncio llega tras la polémica por la meme coin, el meme coin de Libra. Recuerdan que hemos hablado, incluso con Alberto hablamos bastante del meme coin de Libra, promocionada esta moneda por el presidente Javier Milei, que se desplomó tras una subida inicial y generó pérdidas a inversores. Aunque la unidad anticorrupción eximió al mandatario, la investigación penal sigue abierta. En este contexto, el acuerdo entre Binance y el gobierno porteño busca reforzar la educación financiera digital, pero también no está claro si abordará los riesgos de las inversiones especulativas como los meme coins, conocidas por su alta volatilidad, o si más bien mantendrá el trabajo alrededor de los stablecoins, las monedas amarradas
a el dólar, por ejemplo, o a otros activos. Y bueno, está entre la utilización de meme coins y la posibilidad de provocar grandes pérdidas a pequeños inversores, como ya pasó con Libra, como puede pasar con otras monedas virtuales, con otras criptomonedas. Y hablando de eso, vamos a ver, ya para finalizar esta sección de noticias, pues el Bitcoin, hablando de Bitcoin, subió, aunque había bajado a los $99,000 por Bitcoin, ahora ya está en 103, 410, 409, ahí va moviéndose en el tablero. Muy bien, amigos, y como es viernes, estamos listos para la columna de Mafa Moya y Bienestar Alternativo. Así que concéntrese un ratito, vamos a respirar profundo y a escuchar a nuestra buena amiga Maya. Adelante, Mafa. Feliz viernes, Fernando, y saludos a todos los que hacen posible cada día este programa. A Mauricio y especialmente a ustedes, queridos oyentes, un cordial saludo desde este espacio de Bienestar Alternativo, tu espacio para la reflexión. Últimamente me comparten con muchísima frecuencia sobre todo síntomas físicos o preguntas como ¿por qué la gente está teniendo tanta depresión? A veces sin motivo alguno, o por qué hay tanto cansancio, tanta tristeza, o personas con zumbidos en el oído, o dolor de garganta, molestias del estómago, o con diarrea o estreñimiento. Esta pesadez en el cuerpo, en las coyunturas, este cansancio extremo, el dolor de cabeza, náuseas, insomnio, ansiedad, miedo, impulsividad, ¿le resuena? Incluso como si faltara la respiración y nos diera como taquicardia. Y lo más frustrante es que van al médico y al acudir no aparece nada tangible físicamente hablando. Los exámenes están bien, pero no se sienten así. Por el contrario, cada vez más agotados, abrumados, como esperando encontrar una respuesta y una solución. Hoy quiero ofrecerte una mirada distinta, una mirada desde el mundo energético, porque creo que lo que estás viviendo puede tener un sentido profundo, aunque el paradigma médico convencional no lo esté reconociendo. Para mí, lo que está pasando, y lo más importante, y quiero ser muy claro, que si estás experimentando taquicardia, dolor de cabeza, síntomas persistentes, debes solicitar asistencia profesional y acudir a un médico de confianza para descartar siempre las causas físicas con la medicina. Es fundamental. Pero si ya te hiciste este recorrido, si todo está normal, en los exámenes sigues sintiéndote mal, permítete invitar a considerar otra lectura. Quizás no estás enfermo en el sentido habitual. Quizás tu sistema biológico y energético están en plena recalibración. Así es, recalibrar. En el campo de la psicología transpersonal se habla de estos procesos como una emergencia espiritual. Son momentos donde emergen memorias, emociones reprimidas, sensaciones físicas sin una explicación obvia. De hecho, muchos estudios cualitativos sobre el despertar espiritual mencionan fatiga inexplicable, dolores, cambios drásticos en el sueño, en la digestión y una nueva sensibilidad a la luz, al sonido. ¿Qué puede estar ocurriendo en ti? Imagina esto. Tu cuerpo físico es denso, es materia. Está intentando responder a una frecuencia más alta de tu alma, de tu conciencia, que te está diciendo que es momento de evolucionar, de cambiar. Mientras que sigamos haciendo las mismas cosas, van a permanecer los mismos síntomas. Todo ese malestar, esa pesadez, ese zumbido, quizás no es solo un síntoma técnico, es un sistema nervioso central intentando gestionar un nuevo voltaje, un nivel vibratorio que nunca antes había sentido. Cuando la conciencia se eleva, no solo cambia lo psicológico, también cambia lo biológico. Hablamos de una recalibración de nuestro ADN energético. No es un sentido literal en laboratorio, sino en el sentido simbólico de tu sistema operativo interno. Así que tú, que estás en este limbo entre lo viejo y lo nuevo, quizás estás despertando espiritualmente con otro nivel de conciencia, y en este despertar al principio duele, porque para que entre esa luz nueva, primero tiene que salir la oscuridad, ese silencio que guardaste por tanto tiempo. ¿Y por qué duele tanto despertar? Duele porque te exige mirar lo que metiste debajo de la alfombra.
Te pide dejar de huir para sentir. Por mucho tiempo hemos estado en piloto automático. Es como el despertar te obliga a conectar con tu propia sombra, la rabia, ese dolor, esa frustración que llevas desde hace mucho tiempo y lo has normalizado, sosteniendo en baja vibración. Esa herida antigua puede ser la tristeza de la infancia, la culpa, los patrones de victimización, la sumisión, esa voz interna que te dice no mereces. Todo eso empieza a manifestarse en el cuerpo para que lo veas, lo liberes y lo sanes. Las enfermedades vienen para enseñarnos. Las pérdidas vienen para enseñarnos. Ya no es sostenible mantenerlo. Entonces vas a tener días con ganas de llorar. Sí, date el permiso. Vas a tener días con noches de insomnio, nostalgia, vacío, miedo. Y vas a pensar, me estoy volviendo loco. Quizás lo estás, pero solo en el sentido de que estás dejando de ser tu viejo yo para ser el nuevo yo, la nueva versión mejorada de ti. Y te lo está diciendo físicamente. La buena noticia es que lo que viene después de esto es bueno. Cuando permites soltar, cuando fluyes y te haces responsable de tu vida sin victimizarte, sin culpar a los demás, empieza la activación de una nueva vibración que activa tus dones. Todos tenemos dones y tu intuición es uno de los más importantes. Cuando escuchas tu intuición, esta deja de ser un susurro y se convierte en un GPS fiable. Empiezas a percibir lo sutil. Ejemplo, tal vez notes que para el que tenga mascotas, la reacción de esta mascota cuando llega sea diferente contigo. Puedes tener sueños muy vividos, un olor que te conecta de pronto a un ser querido que ya partió, o una canción que te da justo la respuesta que estabas esperando en ese momento. Como señales, muchos reportan que este proceso se experimenta con sincronicidad, con una conexión más profunda en el todo, inclusive con cosas que no sabes explicar, pero que se sienten. Ahora, ¿qué puedes hacer para acompañar este tránsito? Pues bueno, creo que si eres trabajador, ejecutivo, empresario, empresaria, que necesitas seguir funcionando con casa, trabajo, hogar, pues con este mundo es importante que veas los pilares para esta reparación. Respirar conscientemente es la herramienta más subestimada pero más efectiva. Técnicas de respiración consciente como el pranayama, que es inhalar, retener, exhalar, retener y volver a empezar el ciclo de forma sistémica, ayudan a regular el sistema nervioso y anclar la energía. Y la hidratación, a veces inclusive confundimos hambre porque estamos deshidratados y comemos, y lo que necesitamos es hidratarnos. Así que hidrátate y aliméntate con plena atención. Al sentir cómo vibra tu cuerpo con estos alimentos, trata de utilizar alimentos ligeros, frescos, nutritivos de la tierra, sobre todo ingeridos con presencia. Esa es la mejor fase para poder alimentarte sanamente, estar presente. En lugar de hacer 1000 cosas en piloto automático, cultiva el aquí y el ahora. Siempre lo digo en cada una de mis cápsulas. Hay que dejar de alimentar la división, el caos, el miedo, para arropar la unión, la colectividad, la sanación. Lo que está y depende de ti y no lo que no puedes controlar. Asumir tu responsabilidad. Entender que todo lo que te sucede es tuyo y no culpar a otros. Tus síntomas, tu recalibración son tu camino. Solo tú escoges seguir igual o pasar a otro nivel. Si mantienes los mismos pensamientos, seguirás atrapado. La idea es estar presente, positivo, coherente. Esa coherencia interna, el cambio verdadero que no necesita público, necesita integridad. Puede estar en traje ejecutivo por fuera, pero por dentro estar transformando tu mundo energético y espiritual. También conocerte sin máscaras. Una persona que se enoja a diario no es fuerte, es todo lo contrario, es el analfabeta emocional. No lo digo por juzgar, sino para observar, a que te conozcas. No sabrás el potencial que tienes para hacer lo que mereces, sino lo que te creíste que eras. Soltar, comprender que no todos vienen para quedarse. Algunas personas cruzan tu vida solo para enseñarte a soltar. No es traición, es transición. Acéptalo y libéralo. Como llamado final, querido oyente, si te reconoces en este relato, cansado, con síntomas raros, sintiéndote que algo ya no funciona como antes, felicitaciones, estás despertando. Y eso no significa que sea cómodo, significa que estás creciendo. Y ese dolor no es tu enemigo, es tu guía.
Te invito a soltar el viejo yo y a permitirte recibir tu nueva versión de ti mejorada, más libre y presente. A que este fin de semana te regales ese momento de silencio, de escucha, de presencia. Ese momento de pararte frente al espejo del alma, cerrar los ojos un instante, respirar y comprobar que te estás recalibrando para la vida, que estás llamado a vivir, no la que te tocó, sino que la que puedes reinventar. Con todo el merecimiento, te abrazo, te deseo un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes. Gracias, Mafa. Ahí está ese llamado a reflexionar, a respirar, a pensar en lo que nos pasa, tiene algún sentido. Y con ese llamado nos vamos ya para el fin de semana, así que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias por compartir una tarde más. Ya saben que me pueden escribir por las redes sociales. Y muchas gracias a Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia, con la producción, a David Guerrero en Controles, RC81 Radio. Y me despido y nos vemos en unas cuantas horas más que 23 el lunes. Hasta la próxima. A las 5 siempre con Fernando Francia fue presentado.